La televisión a color fue el salto tecnológico definitivo del entretenimiento en todo el mundo, como una ventana que traería el cine y las transmisiones a color directamente a la sala de cualquier hogar. Pero en Latinoamérica, la cruda realidad económica rompió por completo esta ilusión. Las televisoras locales se negaban a reemplazar su costosa infraestructura en blanco y negro. Habría que rediseñar desde cámaras hasta estudios enteros de grabación. Por eso, durante décadas, la industria prefirió frenar este avance antes que asumir el enorme costo de la transición solo para que un pequeño porcentaje pudiera acceder, ya que el precio de los primeros televisores para el consumidor superaban los $12,000 actuales, dejando a toda una región atrapada en el formato en blanco y negro, mientras otras naciones ya avanzaban. Por eso, hoy veremos cómo una revolución visual que ya funcionaba desde los años 50 fue retrasada intencionalmente por la conveniencia financiera, y qué tuvo que pasar para que este invento inalcanzable dejara de ser un lujo, para por fin estar en las manos de cualquier familia. Aquí en México es casi de cultura general lo de que un mexicano inventó la televisión a color. Lo hemos visto repetido en la escuela y en redes sociales, aunque la verdadera historia es un poco incómoda para esa versión escolar, ya que sí, esta persona fue un pionero enorme, eso es indiscutible. Pero también esta versión popular deja fuera mucha parte del contexto que es interesante conocerlo. Mira, seguro has escuchado el nombre de Guillermo González Camarena cientos de veces, pues resulta que tenía solo 23 años cuando patentó en México en 1940 su sistema tricomático secuencial de campos. Sí, nomás, cuando la mayoría a los 23 creo que andábamos en la primera crisis existencial de nuestra vida. Bueno, este señor ya era todo un inventor. Y para entender lo que Camarena hizo sin morir en el intento, imaginemos un disco girando frente al lente de una cámara. Ese disco tenía filtros de colores primarios que separaban la imagen por partes y pasaba por cada color en secuencia, claramente imperceptible para tu ojo. Del otro lado, la televisión tenía que repetir esa misma secuencia en sincronía con otro disco girando para que tu ojo juntara esos destellos separados y los percibiera como una sola imagen a color. Un sistema muy ingenioso, la verdad. El problema es lo que venía después. El primer golpe de realidad aparece al mirar lo que ocurría fuera de México, ya que sí, Camarena tenía competencia y tal vez sin saberlo, ya que casi al mismo tiempo, en ese año de 1940, otro inventor húngaro llamado Peter Goldmark estaba desarrollando un sistema secuencial prácticamente idéntico en principio al de Camarena para la televisora CBS en Estados Unidos. Y es que no era coincidencia que ambos siguieran un método similar, ya que ni Camarena ni Goldmark inventaron ese concepto de usar los discos de colores giratorios. La idea teórica ya existía gracias a John Logie Baird, un ingeniero escocés que en 1928 hizo la primera demostración mundial de una rudimentaria televisión a color utilizando discos mecánicos. Por eso en esa época todos en el mundo de la televisión experimental trabajaban con variantes de discos giratorios y filtros de color para descomponer la imagen. Había un montón de métodos patentados, y un punto interesante es que el cine ya llevaba ventaja con el color. Hollywood ya había mostrado mundos a color con procesos como Technicolor en El Mago de Oz de 1939, pero esa era otra batalla. Una cosa era llevar color a una película proyectada en una sala de cine, y otra muy distinta era meterlo en una señal de televisión que tenía que viajar por el aire y aparecer en millones de aparatos domésticos. Ahora, el segundo golpe al sistema de Camarena, yo creo que fue el más duro y me refiero al comercial. Mira, para que un sistema secuencial funcionara a escala masiva, transmitir la señal era apenas una parte del problema. Había que tocar buena parte de la cadena técnica, desde la producción hasta la tele que estaba en la sala. O sea, era técnicamente posible, pero comercialmente era bastante incómodo y había muchos contras. La industria no iba a esperar a que la gente modificara algo que ya tenía, y mucho menos a que lo tirara a la basura. Antes no era como hoy, que compras una cosa solo para que en unos pocos años quede obsoleta o inservible. Y de hecho fue justo lo que le pasó al sistema secuencial de la CBS en Estados Unidos. Mira, la FCC los había respaldado desde 1950 y CBS llegó a transmitir en color en 1951, pero la industria lo rechazó porque dejaba fuera millones de teles en blanco y negro, por lo que CBS al final tuvo que desistir. Y mientras que Camarena no tenía ni empresa ni inversores millonarios detrás, en Estados Unidos RCA y CBS peleaban una guerra enorme por el estándar
estándar del color. Y para no hacerla tan larga, al final RCA ganó porque su propuesta era compatible con el mundo gracias a que un televisor en blanco y negro podría seguir funcionando, solo que verían la señal en gris. Ya para el año de 1953, la FCC adoptó el estándar NTSC, del que ya te he hablado un montón en los videos pasados, empujado en cierto modo por la practicidad técnica de RCA y por su peso dentro de la industria también. Y aquí está un punto clave, ya que la televisión en blanco y negro estaba explotando demasiado rápido. En Estados Unidos, los hogares con televisión pasaron de alrededor del 9% en 1950 a 65% en 1960. Entonces la industria pensaba más que nada en qué sistema no vuelve basura todo lo que ya vendimos. Ahora, como en Latinoamérica la televisión apenas estaba naciendo, cada país tenía que escoger desde tecnología hasta todo un ecosistema industrial. La región quedó dividida entre estándares distintos como NTSC, OPAL y sus variantes. Entonces, con todo esto, la historia del sistema de Camarena se entiende mejor. Su invento sí tuvo uso y valor técnico en México, como veremos más adelante, aunque no llegó a convertirse en el estándar de la televisión comercial. Su sistema tricromático primero y después sus versiones bicolores sirvieron más para experimentos y proyectos educativos, porque la industria en México acabó siguiendo el ecosistema técnico de Estados Unidos. 525 líneas de barrido de la imagen, canales de 6 MHz, equipos compatibles, televisores importados o inspirados en ese mercado, y finalmente el NTSC. Aún así, esto no responde todavía a la pregunta del video, ya que si desde 1953 existía televisión a color e incluso México adoptó ese mismo estándar, entonces ¿por qué todavía en los años 80 muchas familias latinoamericanas seguían viendo telenovelas en blanco y negro? Que el estándar existiera no significaba que alguien fuera a usarlo, eso es obvio, ¿no? Sabes que transmitir en color exigía rehacer buena parte de la cadena técnica, desde cámaras nuevas, estudios completamente adaptados con normativas de color y así, transmisores distintos, cintas de video, técnicos capacitados para operar todo eso, regulación oficial y sobre todo lo más importante, la razón económica que justificara hacer esa inversión. Como en Latinoamérica muchas televisoras ya habían gastado fortunas en infraestructura de blanco y negro que no llevaba tanto tiempo instalada, no tenían mucho interés, ¿sabes? En varias televisoras de la región, desde México hasta Brasil, la decisión pasaba por justificar el reemplazo o la adaptación de equipos carísimos cuando buena parte del público todavía ni siquiera podía comprar una televisión a color. Digo, tiene sentido, ¿no? ¿Para qué quieres transmitir en color si la mayoría de tus televidentes lo van a ver en blanco y negro de todas formas? Lo sé, es algo cruel, pero perfectamente coherente. México fue uno de los casos tempranos dentro de la región, porque desde 1963 hubo transmisiones comerciales y pruebas a color muy ligadas al trabajo de Camarena. El caso más famoso es XHGC, el Canal 5, fundado por el propio González Camarena. Pero el detalle importante aquí es que esas emisiones tempranas pertenecían a una fase muy acotada de pruebas y exploración comercial, y estaban ligadas sobre todo a sus desarrollos posteriores como el sistema bicolor simplificado. Y fuera de México esto ni existía, cada país fue a su propio ritmo. Brasil empezó transmisiones regulares en color en 1972 y claro, lo hizo bajo el estándar PAL-M, una adaptación brasileña del sistema PAL europeo. Colombia inauguró oficialmente la televisión a color en 1979 y Argentina montó una infraestructura de color para el Mundial de 1978, aunque la entrada formal del color a los hogares argentinos suele ubicarse más en 1980. Por eso en estos temas cada país tiene su propia historia y tal vez hasta su propio Camarena. Algunos lo implementaron por presión interna y otros necesitaron un empujón externo. Curiosamente muchas veces llegó disfrazado de fútbol, ya que sí, los mega eventos de este estilo fueron clave por varias razones, pero principalmente ya que un mundial es una vitrina internacional de tu país. Por eso, cuando Argentina organizó el mundial de 1978, no podían permitirse transmitirle al planeta una tecnología anticuada, cuando otros países ya manejaban la modernidad de la tele a color. Ya sabes, todo esto por intereses propios del gobierno y otros intereses comerciales. Y o sea, no lo digo en plan de tirar mierda para que algún argentino se enoje. Incluso aquí en México, también en el mundial de 1970, el país se vio obligado a exponer
tener su propia vitrina al criterio internacional, siendo la primera Copa del Mundo que se transmitiría a color. Claro, el detalle un poco incómodo es que esa transmisión no usó el sistema de camarena, pero esa herida guardémosla para el final. Curiosamente, en Brasil la vitrina que obligó la evolución fue la Festa de Uva de 1972. Lo interesante aquí es que en muchos casos, todo este tipo de eventos dejaban instalada una infraestructura que después siguió aprovechándose por el mejor postor. Al final, todo esto nos dice algo importante sobre cómo la tecnología avanza en diferentes contextos, ya que es muy diferente donde el dinero no sobra como en los países del primer mundo. O bueno, sí sobra, pero ya ves cómo son corruptos. Bueno, ya, lo importante es que en estos contextos la tecnología avanza cuando quedarse igual a como siempre se ha estado, empieza a salir más caro que actualizarse. Aún así, que una televisora transmitiera a color era una parte de la evolución. En muchísimas casas todavía faltaba un aparato capaz de mostrarlo. Aquí viene la parte más pobre de la historia, porque cuando la señal de color ya era una realidad en algunos países latinos y las televisoras hablaban del futuro, en muchas casas tardó décadas en volverse algo normal y en algunos hogares todavía llegó muchísimo después, cuando ya se hablaba de cable o cintas VHS. Todo esto, claro, porque un televisor a color era una compra, yo creo que más que grande. Uno de los primeros televisores a color de consumo masivo, el RCA CT100, de 1954 costaba alrededor de $1,000 de 1954, lo que serían casi $12,380 de hoy. Era casi el precio de un auto barato, entre comillas. Y lo más absurdo es que ni siquiera era una pantalla gigante, era una tele de 15 pulgadas, con una imagen visible mucho más pequeña. Para la mayoría de las familias latinoamericanas, era un lujo enorme que no se decidía en una sola tarde que ibas al centro comercial. Implicaba deudas o meses de ahorro hasta encontrar una usada, reacondicionada, una muy buena oferta o incluso una traída por alguien de confianza de un país extranjero. Y ojo, esto no era solo un problema latinoamericano. Incluso en Estados Unidos, donde estaba RCA, NBC, CBS, las fábricas, el estándar y el dinero, el color tardó muchísimo en despegar. Para 1964, más de 10 años después de que se aprobara el estándar NTSC, apenas alrededor del 3% de los hogares con televisión tenían una tele a color. Por eso, antes de que bajaran de precio, este tipo de teles eran hasta símbolo de estatus. No era raro que al principio se vieran más en casas de gente con dinero o en los típicos aparadores donde las dejan encendidas todo el pinche día para atraer miradas desde la banqueta. Entonces, la familia que la tenía podía presumir sin decirlo directamente que ya vivía como en Estados Unidos, o algo así. Hoy parece ridículo, sobre todo viendo el estado decadente de la televisión, pero esa era la carga cultural que tenía ese aparato. Y mira, la verdad es que el color llegó a la mayoría de las familias latinoamericanas de una forma bastante poco heroica, siendo que llegó por una acumulación lenta de factores económicos e industriales que tardaron años en alinearse para bajar los precios, sobre todo cuando más fabricantes japoneses como Sony, que tenía sus Trinitron, Panasonic y National empujaban televisores como las Quintrix, Sharp tenía sus Linitron, Toshiba sus Blackstripe y Sanyo se volvió una de esas marcas de teles más compactas y accesibles. Todas se fueron metiendo con más fuerza al mercado latinoamericano y empezaron a competir entre ellos. Por eso siempre la competencia es buena, ¿verdad? Y como te decía, pues siempre estaban los caminos alternativos, muy latinoamericanos, entre sacar cosas a crédito que obviamente no puedes pagar, hasta esos televisores usados que muchos te los vendían los técnicos del barrio. Pero gracias a esto, miles de familias lograron acercarse al color sin comprar un aparato nuevo de contado, y también gracias a ese mercado informal se encontró una manera de acercar eso que antes parecía inalcanzable. Y claro, la experiencia y calidad dependía tanto del lugar como del presupuesto de cada familia, ya que muchos conocieron esta nueva experiencia a través de teles con colores medio lavados y la piel de los actores a veces medio verde. No era lo ideal, pero mira, ya había tele a color en casa y era una experiencia muy diferente al blanco y negro. Después de esto, simplemente no había vuelta atrás. Ahora, lamentablemente, mientras todo esto pasaba, el hombre que había imaginado la televisión a color desde México ya no estaba para verlo. Guillermo González Camarena no se quedó de brazos cruzados después de que el mercado tomara otro camino.
Siguió trabajando en una televisión con fines educativos audiovisuales, convencido de que las pantallas podían servir para algo más que vender entretenimiento. Y ojo que eso también fue bastante adelantado para su época. Lamentablemente, Camarena falleció en un accidente de carretera en 1965, a los 48 años de edad. Sin duda, es una tragedia muy triste porque él sabía perfectamente que el color era posible desde mucho antes que empresas o televisoras millonarias, pero nunca vio ese momento en que dejó de ser solo un sueño técnico y entró en la vida diaria de todos. Y además, como sabes, cuando en Latinoamérica finalmente se adoptó el color, lo hizo bajo otros estándares que habían ganado la guerra industrial global. Poco se habla de su nombre fuera de México. Por eso, Guillermo González Camarena quedó en una zona rara. La escuela y la cultura lo volvieron célebre, aunque muchas veces reducen su papel a una idea imprecisa. Lo más justo sería decir que desarrolló sistemas propios que llegaron a tener aplicaciones concretas, pero su trabajo apareció antes de que existiera en México una industria capaz de empujarlo hasta convertirlo en un estándar dominante. Ahora, la televisión a color llegó tarde a Latinoamérica porque convertir una imagen en algo masivo exigía mucho más que talento. Y eso sigue pasando hoy con cada tecnología nueva que ya existe, pero todavía no llega a las masas por igual. Pasó con la tele a color, después con las pantallas planas, después con las Smart TV y mañana va a pasar con cualquier otra cosa que hoy nos estén vendiendo como inevitable. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que este video te haya entretenido y aprendieras algo, pero no te vayas todavía, te recomiendo este otro para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.